Bueno, primero, buenas tardes. Yo digo que nerviosa, pero en realidad probablemente lo que tengo es mucha emoción. Estoy muy agradecida con esta administración por la invitación. Me siento muy honrada, además de que me inviten a participar con ustedes. Y les dije al doctor Oliver, al doctor Tapia una vez que los vi hace poco juntos, que en esta administración me siento otra vez en casa. Entonces, muchas gracias. Y pues bueno, voy a empezar con el tema. Hasta donde entendí está muy dirigido para alumnos, entonces traté de hacerlo muy light, sin palabras extrañas en la medida de lo posible y cortito, digerible, espero que les guste. Ok. Cuando hablamos de patología y medicina bucal, decían el otro día que son uno de los doctores, que son muchísimos temas, y la verdad es que es como un mundo aparte. Podemos ver infecciones en la cavidad bucal, podemos ver alteraciones o cambios en las características clínicas sin que sean enfermedades reales. Podemos ver alteraciones por factores sistémicos, por factores locales, enfermedades autoinmunes, lesiones premalignas. Hay algunos casos que además parecen raros. Ahorita me gustaría hablar un poco más acerca de cuando dicen que algo es raro. Y a mí me gusta decir que algo deja de ser raro o dejamos de pensar que es raro cuando lo empezamos a ver, pero para que lo podamos ver o reconocer necesitamos conocerlo. Entonces, en la medida que vamos viendo más cosas o viendo más casos de lo que ya vamos conociendo, entonces dejamos de pensar que es tan raro. O sea, puede ser algo raro cuando no lo conocemos, pero cuando lo vemos de cerquita deja de ser raro. Entonces creo que eso va a ir cambiando en la medida de que vayamos conociendo pues entidades que se pueden presentar en la cavidad bucal. La cavidad bucal es un reflejo del estado de salud del paciente. Entonces, en la cavidad bucal, al revisarla, vamos a encontrar muchísima información valiosa para poder devolverle la salud al paciente, sea bucal o sea sistémica. Esto nada más es como una introducción para recordar pues todo lo que podemos ver en patología y medicina bucal. Cuando decimos patología bucal, más bien pensamos en la parte de que se realiza la biopsia y entonces hacemos un estudio histopatológico y damos un diagnóstico histopatológico. Ajá, pero está la otra parte que es la parte de la medicina bucal, de la que vamos a hablar un poco más hoy. Y bueno, que vemos lesiones óseas o vemos, así como hay lesiones pequeñitas, hay lesiones grandes y la verdad es que sí es todo un mundo aparte. Ok, esa es la patología y la medicina bucal. Ya vimos cuando hay alteraciones, cuando es evidente que hay una alteración y entonces ya vamos pensando por dónde el camino para llegar al diagnóstico. Pero luego está la otra parte, que es como el tema que vamos a ver hoy, cuando está así, un dorso lingual con características pues sanas, aparentemente normal, no tiene alteraciones en la forma. Y justo cuando están estos casos de que clínicamente no tiene alteración, pero el paciente sí tiene una alteración, estos son los retos diagnósticos. Entonces, este tema me parece muy importante porque la mayoría de las veces, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que a veces no se tiene claro cómo se hace el diagnóstico, no se tienen claro los síntomas. Entonces, a veces los pacientes están multitratados, no se ha llegado a un diagnóstico. Entonces por eso me gustaría como aclarar algunas cosas. Aquí la cuestión es que este no es un tema nuevo, sí ha sido estudiado, hay muchísimos autores, hay muchísimos estudios, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces esto es como una amalgama de todas las ideas. Cuando decimos síndrome de boca ardorosa, pues
podemos escuchar que le dicen glosodinia, disestesia, dolor lingual, estomatodinia, diferentes formas. Ahorita las vamos a ver un poco más. De la prevalencia. La prevalencia, esto va a depender muchísimo de quién hizo el estudio, de cuántos casos se trató o analizó, de qué población analizó, en qué lugar lo hizo y además cuáles fueron sus criterios para decidir si era síndrome de boca ardorosa real o las otras entidades que vamos a ver ahorita. Entonces, la prevalencia está ahí un poco nublada, sin embargo, pues los autores aquí más o menos la refieren, podremos decir que es baja, pero les digo que empieza a dejar de ser raro cuando empezamos a saber más de algo, va a ser más fácil que empecemos a notarlo y entonces deja de ser raro. Es más frecuente en mujeres y la mayoría de ellas pues son adultos mayores, no todas. Se han visto casos en personas jóvenes, alrededor de los 40. Sin embargo, sí es más frecuente en mujeres de mayor edad. Y aquí hay una diferencia muy importante. Algunos autores le llaman primario a cuando no tiene una causa local o sistémica. Y entonces, pero van a ver ahorita la diferencia. Entonces, si no hay algo que esté causando este ardor, le llaman síndrome primario. Pero si sí hay algo que lo esté causando, entonces le llaman secundario. Pero entonces eso, desde mi punto de vista, genera gran confusión. El secundario, por lo tanto, no sería verdadero. Es decir, hay que separar el síndrome de boca ardorosa de cuando hay síntomas de ardor bucal, que son cosas diferentes. En una hay un factor identificable o una causa clara y en el otro no hay una causa. ¿Por qué la gran diferencia? Porque si hay una causa clara, si sabes la etiología, es más fácil que puedas dar un tratamiento, pero aquí el problema es que si no sabes la causa, ahí es donde entramos en conflicto. Entonces, quisiera hacer esta diferenciación porque, por ejemplo, aquí, aunque dice que uno es primario y secundario, a mí me parece que es más fácil decir síndrome de boca ardorosa cuando realmente no hay una explicación o una razón clínica o una alteración que esté causando ese ardor. De otra manera, solo sería un síntoma, sería un ardor bucal ocasionado por, y ahorita vamos a ver las causas. Hay características, cuando es real el síndrome de boca ardorosa, hay características muy particulares. Miren, dice aquí que, bueno, esto va a depender de los tipos. En general, este síndrome, los pacientes tienen ardor en la lengua, puede ser solo en la lengua, pero básicamente es el primer sitio, también en la mucosa labial y en tercer lugar puede ser el paladar. Entonces puede tenerlo en los tres, puede tenerlo solo en dos o solamente en la lengua. Se refiere que este malestar está todos los días, pero que cuando los pacientes despiertan, puede ser que despierten y no tengan tanta alteración, pero conforme van pasando las horas, yo les digo que ahí en la tarde les pregunto a las pacientes que como por la hora de las novelas, si sienten más molestia que en la mañana, y generalmente esta es una de las características, que despiertan razonablemente descansadas, pero que en la tarde esto va aumentando y en la noche ya llega como a su máximo, y es todos los días, aunque esto va a variar de paciente en paciente, y tiene características de que hay ciertas cosas con las que puede disminuir. No se quita, pero puede disminuir. Su fisiopatología, bueno, ha estado esto muy estudiado, aún no está muy claro. Lo que sí está claro es que, y me parece súper interesante mencionarlo, es que ya se vio que aunque los factores psicológicos sí acompañan esta condición, pero no necesariamente son los causantes. Esto es importante porque a veces pensamos que es eso y entonces que el paciente vaya a tomar terapia y se le va a quitar, pero no es así. O sea, es una parte importante, pero no necesariamente la causa real, y cada paciente tenemos que determinar como
ambiente para poder saber cuáles son los factores que lo están, si no causando, que lo están agravando. Y son muchísimos los factores que se sabe que la causan y son diferentes en cada paciente. ¿Por qué diferentes en cada paciente? Porque todos reaccionamos diferente al mismo estímulo y, por ejemplo, en esta imagen, aquí dice que todo esto combinado, al final, causa una alteración que en estos pacientes se va a manifestar como el síndrome de boca ardorosa. Todos somos diferentes porque a lo mejor toda esas mismas causas o esos factores estresantes que a ese paciente le están causando algo, a lo mejor a otra persona, bajo las mismas circunstancias, no le está causando lo mismo. Entonces, tiene todo que ver con el paciente y esto nos lleva a acordarnos que hay que ver a los pacientes como seres humanos completos que están presentando una enfermedad y va a ser diferente en cada uno de acuerdo a sus condiciones. Lo que les decía, es mujeres en edad adulta y la cara de esta imagen me parece que representa bien a las pacientes, por ejemplo, las que me tocó ver, desde que entran, pues están tristes, por supuesto tienen molestia. Muchas veces me tocó que apenas me estaban explicando y ya estaban llorando. Tienen muchas de ellas depresión, aunque también se presenta en hombres, es más en mujeres. Y refieren cosas muy particulares. Por ejemplo, y esta es otra diferencia que ahorita vamos a ver más adelante, que sí puede referir que sienten la boca seca. Pero fíjense aquí, una cosa es que sientan la boca seca y otra es que tengan la boca seca. O sea, los pacientes pueden decir que así la sienten, pero necesitaríamos revisar la producción de saliva. Algunas, pues sí tienen ausencia, otras no, pero es importante hacer la diferenciación, que tienen alteración del gusto y el sabor metálico. El sabor metálico se puede ver en este síndrome y no solo en ese, sobre todo en pacientes que están bajo mucha ansiedad, es como uno de los datos importantes. Y a veces pueden sentir como comezoncita en la garganta. De hecho, hay pacientes que sienten como que algo se les atora, entonces están haciendo el esfuerzo de querer pasar saliva y al querer hacer ese esfuerzo es como un círculo vicioso que más aumenta, que se irrite y entonces más aumenta la sensación. Y todo esto muchas veces tiene que ver también con ansiedad. Y la ansiedad a veces viene de otro lado, pero se ve afectada también por esta molestia. Por supuesto, está afectada la calidad de vida, tiene una disminución de vida social y algo súper importante. Por supuesto que los pacientes, la mayoría de ellos, pueden tener temor a tener una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque están teniendo una molestia que ellos refieren como insoportable y entonces los revisan y pues dicen, pero no tiene nada. Y entonces, pero el paciente sí tiene toda esa molestia. Entonces es muy importante empezar, por eso es conocerla, para poder explicarle al paciente. No podemos decirle que no tiene nada porque sí tiene. La diferencia es que nosotros no sabemos, o que no sabemos diagnosticarlo, o que no sabemos qué tiene. Vean la gran diferencia a decirle no tiene nada, pues es que más bien yo no sé qué tiene. Importante, es una condición benigna, pero el manejo, bueno, el diagnóstico para empezar es un reto, el tratamiento es otro reto. Ahorita vamos a llegar por allá. Miren, lo que les decía de las características es que puede tener esta sensación de ardor, puede cambiar de lugar y va a intensificar al paso del día. Una de sus características también es que cuando duermen no les molesta, o sea, pueden dormir sin que esto les moleste, a menos que tengan otra cosa y tengan problemas para dormir, pero esto no se los impide. Y dice que a veces la molestia se alivia a chupar o masticar dulce o masticar chicle. Entonces, algunas veces se puede hacer un poco estas preguntas. Los pacientes casi siempre cuando llegan ya probaron todo, entonces ya les van a poder contestar con qué sienten alivio, con qué sienten que se les hace más molesto, que les duele más. Pueden tener o no sensibilidad al picante o al calor, a lo muy caliente.
pero esto puede estar asociado o no con esta entidad. Ahorita vamos a ver qué lo puede causar. La alteración en el gusto también, y esta sensación o este sabor metálico, que si alguien lo ha tenido es muy claro, o sea, no, ahí no hay pierde. Y bueno, la boca quemada y esta sensación de que está astringente y pegajosa, y realmente refieren que es muy molesto. Entonces, cuando dicen que hay que hacer el diagnóstico o cómo se hace el diagnóstico, algunos autores dicen que debe ser de más de 4 o 6 meses de duración y que tengan esta sensación de la lengua como escaldada, y puede estar en otras superficies, como les decía, en el dorso lingual es como el primer lugar, después en la mucosa labial y por último el paladar. Entonces puede estar en los 3, puede estar solo en 2 o en 1, puede ir cambiando. En cada paciente va a ser diferente la intensidad. Lo que sí refieren todos es que realmente es muy molesto y que no, generalmente ya han probado muchos medicamentos y que no se les quita. Simuladores. ¿Por qué se le llaman simuladores? Porque hay entidades que pueden presentarse entre sus manifestaciones, pueden causar molestias semejantes. Entonces hay que descartarlos antes de pensar. Para hacer el diagnóstico, este es por exclusión. Entonces tenemos que pensar en todas las entidades conocidas que puedan causar una molestia parecida y las vamos descartando para poder llegar al diagnóstico. No se necesita biopsia. Hace muchos años alguien me decía que querías tomarle biopsia. No se necesita. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí hay otro. Creo que la listita está aquí adelante. Fíjense, el diagnóstico es complejo. Con la sintomatología, con la historia clínica, es diferente en cada paciente, por lo que les decía, no todos los pacientes leen los libros, entonces hay unas cosas que son diferentes en cada paciente. Y lo más importante es que no porque tenga este síndrome quiere decir que no pueda tener otra condición, además de. Entonces, a lo mejor tiene este síndrome, pero además también tiene hiposalivación, y tiene este síndrome, pero además también tiene infección por hongos, y además tiene otras cosas que también causan ardor. Entonces, no todo se explica por una sola causa y se va haciendo el diagnóstico por exclusión. Les pongo esta imagen de la playa porque me acuerdo que alguna vez hubo un paciente en la clínica que le estaban preguntando cuándo era la última vez, una historia más o menos así, ¿cuándo fue la última vez que se había sentido menos mal, que había tenido menos molestia? Y entonces dijo, pues cuando se fue de vacaciones. Entonces, yo les recomiendo a todos como prueba terapéutica que lo hagan cuando se pueda. Y si mejoran de lo que sea que tienen, esa es la respuesta. Es una buena guía para cualquier molestia que tengan. Así en paréntesis. Ok. La base del diagnóstico de cualquier cosa en la cavidad bucal sigue siendo la exploración, o sea, la historia clínica y dentro de ella la exploración bucal. Siempre les digo que hay que hacer una exploración intencionada de manera independiente al motivo de consulta. Entonces, por supuesto se va a revisar por lo que va el paciente, el motivo de consulta, pero además hay que revisar todas las estructuras de la cavidad bucal. Les sugiero siempre que lo hagan en el mismo orden, que siempre, como quieran empezar, pero que siempre lo hagan de la misma forma, para que ya nunca se les pase ninguna estructura. Hay que revisarla toda, que tenga características, no sé si llamarle normales, porque hay unas que no se ven iguales, pero no son anormales, de características saludables, y en cuanto encuentren algo que no sepan que es diferente a lo esperado, hay que anotarlo. Y después de anotarlo, hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, se va a anotar lo que estoy viendo, que no debería estar ahí, y se va a referir al paciente. Si hacemos eso todos, de verdad, si hacemos eso, le vamos a ayudar muchísimo a los pacientes en tener un diagnóstico más pronto y, por lo tanto, un tratamiento mucho más pronto, y le podemos salvar mucho a los pacientes. Les puse esta lista con estos colores así como fuertes, que yo espero que los
encandile un poquito, lo hice con toda la intención y con estas letras raras, para que más o menos vean cómo, cuando un paciente dice que tiene molestia en la boca o que le arde la boca, puede ser por cualquiera de estas cosas. No hay que pensar, le arde la boca, entonces tiene síndrome de boca ardorosa. No es así. Le puede arder la boca porque tiene infecciones, porque no tiene saliva, porque se está traumatizando, porque tiene restauraciones filosas, porque incluso a veces los dientes están filosos, porque usa pastas abrasivas o porque se cepilla con otra cosa, puede tener enfermedades autoinmunes, puede incluso tener estomatitis por contacto, puede ser por restauraciones. Incluso le debemos de preguntar qué consume. A veces los chicles, los dulces, algunas bebidas pueden causar molestias, sobre todo que tienen colorantes o canela, a veces la canela también. Entonces, ciertos alimentos y luego condiciones sistémicas. Entonces, la verdad es que son muchas las cosas que pueden causar este síntoma. Y no por eso van a ser síndrome de boca ardorosa. Entonces, aquí les puse unos ejemplos que desde mi punto de vista están diferentes todos, entonces a ver en qué nos pueden servir. Entonces, por ejemplo, en este caso, si pueden revisar, este paciente tiene una zona eritematosa en fondo de saco, y si se fijan, tiene estas estrías blanquecinas alrededor. La lesión no está muy clara, tiene la zona eritematosa, pero también tiene pueden ser pápulas, plaquitas blancas que están alrededor. Esta entidad se puede presentar de uno o de los dos lados. Clínicamente se puede sospechar de líquen o de lesión o reacción liquenoide, pero también hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer una exploración más profunda porque también puede estar muy engañosa y nos puede hacer sospechar de otra lesión, incluso maligna. Entonces, pero también puede tener molestias que no tendrán necesariamente molestias, pero si fuera, por ejemplo, lesión liquenoide, podría ser que esté dando molestias y que el paciente refiera que le está ardiendo. No por eso va a ser síndrome de boca ardorosa, nada más para que vayan viendo cómo cada entidad tiene sus características, pero sí se pueden, o sea, sí nos pueden llegar a hacer pensar, más bien nos tienen que hacer pensar en todas las opciones diagnósticas antes de decir que el paciente tiene alguna cosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace la historia clínica, se hace la exploración, se ve si lo tiene solo de un lado o si tiene de los dos, y eso ya nos da muchísima información para el diagnóstico, el tiempo de evolución, y de acuerdo a las sospechas del diagnóstico es que tomamos las decisiones. Entonces, si tiene características clínicas que me hacen sospechar de una neoplasia maligna, yo sé que es mandatorio tomar una biopsia. O sea, definitivamente. Pero aquí el camino no es de que, pues no sé qué es, no tengo ni opciones diagnósticas, entonces hay que hacerle biopsia. No es así. Primero hay que tener las características clínicas, tener los diagnósticos diferenciales, y de acuerdo a cada uno de esos diagnósticos diferenciales, hay que ver cuáles son las herramientas diagnósticas que nos pueden llevar al diagnóstico. Y así es como vamos avanzando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ven esta lengua, pues tiene múltiples fisuras que llegan hasta los bordes y se ve que están profundas, y además no se ve como que esté muy hidratada. Entonces esta, pues digamos que clínicamente podríamos atribuirle, y solo podríamos, entre comillas, la molestia, porque podemos ahí sospechar que tiene un factor traumático, vamos a llamarle así, porque tiene ausencia de saliva, pero es solo una sospecha. Ahorita en otra diapositiva les voy a decir cómo lo podemos corroborar. Luego aquí abajo tenemos otro dorso lingual, que también el paciente puede ser que refiera que tiene ardor. Si se fijan, tiene esta zona. Esta diapositiva casi siempre la pongo y es pregunta capciosa, porque casi siempre les pregunto aquí qué es lo normal y casi siempre caen. Entonces ahora, como no los puedo escuchar,
no lo puedo hacer. Entonces, este dorso, si se fijan, tiene todas sus papilas aquí todas bonitas, pero tiene estas zonas eritematosas, depapiladas, y entonces esto puede ser, aunque tiene su borde circinado, esto puede ser que no tenga molestia, pero puede ser que sí tenga molestia. No necesariamente se va a explicar por esta entidad, que en este caso pues es una variante de la normalidad y no debería tener molestia. No necesariamente se va a explicar, acuérdense que lo que les decía, o sea, no es excluyente, el que tengan una cosa no quiere decir que no puedan tener otra. Como variante de la normalidad no debería tener molestia, y si la tiene hay que buscar una causa, porque no sería lo lógico. Igual aquí, si se fijan, aunque esta entidad es diferente, tiene toda esta zona eritematosa, lisa, tiene unas zonas más eritematosas y tiene estas plaquitas blancas. Perfectamente podría explicar clínicamente el ardor de la boca. Podría. Ok, lo que les decía de la imagen anterior, y este también es como en un paréntesis, creo que fue en la especialidad que nos regalaron ya no me acuerdo, un libro donde habla de la saliva y está muy bueno. Entonces, aquí nada más puse esto como para recordar el papel tan fundamental que tiene la saliva en la cavidad bucal. Sus funciones, que son importantísimas y que yo creo que a veces las dejamos pasar. A veces como que no, aunque las sabemos, porque yo sé que las saben, pero a veces no tienen tan claro todo lo que ayuda o todo lo que protege y la función de la saliva. ¿Por qué recuerdo esto? Porque fíjense todo lo que hace. Entonces ahora imagínense que no hay, tendríamos que pensar todo lo que puede causar que no haya saliva. Lo que me lleva a otra cosa. También hay una combinación de términos muy extraña, y yo sé que el doctor el otro día hablaba de que van cambiando y los términos, y tienen razón, porque se va actualizando. Entonces, por ejemplo, a veces he escuchado que usan el término de hiposalivación y gerostomía como sinónimos, pero no lo son. Entonces, hiposalivación es, pues, que la producción de saliva está disminuida, pero eso se puede cuantificar, entonces es una cosa objetiva, o sea, podemos saber si tiene o no saliva suficiente. A diferencia de la gerostomía es subjetiva, la gerostomía es la sensación de tener la boca seca. Entonces, puede ser que el paciente tenga hiposalivación, o sea, que esté produciendo menos saliva, pero que no sienta la boca seca, porque además se van acostumbrando. Entonces, puede ser que tenga hiposalivación, pero no sienta la boca seca, o puede ser que sí sienta la boca seca. Y hay pacientes, sobre todo los que toman medicamentos, que sienten la boca seca, pero no necesariamente tienen hiposalivación, tienen su producción de saliva normal. Entonces, hago esta separación, porque seguramente voy a repetir ahorita esas palabras, nada más para que vean la diferencia. Hablando de hiposalivación, a veces pensamos que porque son adultos mayores, ya solo por eso no van a tener saliva, y entonces, no como tal, aquí lo puse, no va a disminuir por la edad. Más bien es que puede ser una disminución progresiva del mecanismo de la sed. Entonces, se van acostumbrando y entonces van necesitando menos, por lo tanto van tomando menos agua, y pues las glándulas salivales no tienen con qué producirla. Entonces, eso es importante porque, ok, si lo que se necesita es agua para producir saliva y estás viendo que no produce saliva, pues la lógica nos dice que hay que empezar a consumir el agua necesaria. Hay algunos casos en los que sus glándulas pues ya no están, puede ser que están atrofiadas, que no todas por una parte, y a lo mejor esas personas necesitarán una ayudita para activarlas otra vez, pero si no tienen agua, por más activas que estén, no van a tener con qué producir saliva. Entonces son como puntos claves y sencillos en los que podemos ayudar a todos los pacientes, tengan o no estos síntomas, la verdad. Ok, entonces, imágenes de adultos mayores. Si se fijan, esta lengua está completamente lisa, por supuesto está sin saliva,
Este es un claro ejemplo. Si ustedes revisan a un paciente así, lo más esperado es que les diga que le arde, pero no nada más que le arde, sino, o sea, no sé si ustedes han estado sin saliva algún día, de que por alguna razón despierten, dicen que luego despiertan con mucha sed y que está bien rica el agua, dicen, pero si no tienen saliva en la boca, estos pacientes no pueden incluso pasar el alimento. De verdad, la función de la saliva es fundamental en la cavidad bucal. Entonces, por supuesto que esto un paciente así, claro que les va a referir que le arde, pero además muchísimas más molestias. Pero además, como no hay saliva, también es un lugar maravilloso para que haya sobreinfecciones, lo cual también puede tener este tipo de sintomatología. Puede tener estas lesiones traumáticas como ulceritas, también puede causar esta molestia, o incluso puede tener estas lesiones, que en este caso es una leucoplasia, lesión potencialmente maligna o incluso ya maligna, que también puede tener molestias. Esta lesión, bueno, esta era como, aunque aquí tiene una partecita, cuando cicatriza hay algunos pacientes con líquen, que cuando cicatriza queda esta pigmentación postinflamatoria y queda en la misma disposición. Pero hay pacientes que pueden sentir igual la molestia, o sea, el líquen también puede causar molestia, aunque hay uno que no. Infecciones por hongos, en este caso es la candidosis pseudomembranosa, también puede tener este tipo de molestia, de que le arde. Este caso de pénfigo, que son estas múltiples úlceras de bordes irregulares que están en el paladar, que además también aquí tiene infección por candidosis. Este tiene muchas más molestias que eso. Igual hay que hacer, tomarlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Y las infecciones por hongos, que también pueden tener, dar este tipo de sintomatologías. Aquí les puse, este es penfigoide, que son lesiones igual, irregulares, son úlceras, múltiples úlceras irregulares, que también, por supuesto, van a tener sintomatología. O esta úlcera que está aquí en el borde, también de bordes irregulares, muy sospechoso. Pero fíjense, todo lo que estamos llegando con saber que debemos de revisar la cavidad bucal e ir descartando e ir haciendo el diagnóstico. No porque arda la boca, ya se va a hacer el diagnóstico. De hecho, hay pacientes como este que puede tener pues una infección y tener esa molestia, pero puede ser que clínicamente hay casos en los que clínicamente no tiene alteración o no tiene características clínicas de una infección por hongos, por ejemplo. Pero si le haces la historia clínica, algunos pacientes dicen, no sé, pero tienen 2 semanas con ardor, y entonces les preguntas si habían tomado un tratamiento antibiótico y coincide con que antes de la molestia lo tomaron, entonces eso puede explicar los síntomas, aunque no tenga características clínicas. Y aquí por ejemplo, se ve toda esta zona eritematosa en la mucosa labial. También puede causar ardor bucal, pero esto puede ser causada por estomatitis de contacto. Entonces habría que ver qué se pone, qué usa, si tiene prótesis recientes, si lo asocia con el cambio de o con el consumo de un medicamento. Hay que hacer una historia clínica muy completa para ir descartando todas estas entidades. Este es un caso del doctor Carlos Bárcenas, por cierto, que también va a tener sintomatología, aunque esta sintomatología es mucho más intensa. Pero miren, por ejemplo, aquí si dice que le está molestando y le revisamos la cavidad bucal, pues tiene más sentido atribuírselo a la lesión. Y pueden ser lesiones como estas, tan aparentemente, y si se fijan casi no se nota, puede ser que le esté molestando. Estos pacientes luego si tienen esta prótesis, a veces es súper importante también, hay que revisar todos los tejidos bucales de los pacientes, tengan o no dientes, porque a veces porque tienen prótesis no sé qué pasa, que se les olvida estarlos citando, sobre todo adultos mayores, cada 3 meses, para estarlos revisando de su cavidad bucal y de mantener la salud en ellos, devolver y luego mantenerla, porque en este caso esta zona eritematosa que pareciera muy pequeñita, puede ser incluso una eritroplasia. Entonces, de verdad es importante hacer una exploración con toda la intención de encontrar
cualquier lesión que el paciente tenga. Entonces vamos a ir descartando todas las lesiones, todas las entidades conocidas que nosotros sabemos que pueden causar este tipo de malestar. Y por ejemplo aquí, si alcanzan a ver estos bordes linguales, todos indentados, esto ya nos está diciendo que esa lengua está muy tensa contra la arcada dental, y en algunos casos que tienen bordes cortantes, y bueno, esto también puede ser que le cause aquí úlcera por traumatismo, o puede ser que solamente le esté causando ardor. Entonces tenemos que revisar al paciente y tenemos que descartar todos los posibles factores locales y sistémicos que puedan ser causa de la molestia. Ahora, mencionan que hay criterios fundamentales, como que para empezar es diario, dice que es bilateral, aunque acuérdense que puede ir cambiando, y que la sensación de ardor es intensa. Aquí dice que debe tener 4 o 6 meses de duración, o sea, no es que si tenga 3 no sea, sino que generalmente un ardor bucal, los pacientes que llegan con estas características ya hicieron, y eso es lamentable, que ya pasaron con muchísimos especialistas en salud y ya han estado multitratados y por supuesto no han mejorado. Entonces ya tienen mucho más tiempo de evolución. Pero sí, que tenga más meses de duración. ¿Por qué? Porque es difícil que otra de las entidades que ya vimos tenga tanto tiempo sin tratamiento o sin que hayan llegado al diagnóstico. Lo que les decía es que van aumentando la intensidad durante el día y entonces en la tarde, tarde-noche es cuando ya sienten como el pico de la molestia, y cuando comen no les molesta para comer. Ese es un dato fundamental. Entonces están comiendo, pero durante ese momento, o lo que les decía con los dulces, como que se mitiga la molestia. Aquí, ojo, no es lo mismo eso, pero bueno, si comen algo caliente o algo picoso, bueno, puede ser que les moleste. Lo que les decía, puede ser que también tengan otra alteración como, no sé, deficiencia de zinc, y que entonces también tengan la lengua más sensible, por ejemplo. No interfiere con el sueño, y bueno, lo que les decía es que puede tener, pero fíjense, puede tener la sensación de la boca seca. No tiene que ver necesariamente con la saliva. Por supuesto, a veces está asociado con cambios de humor y con alteraciones psicológicas. Y lo que les decía de la historia clínica, es súper importante hacer una buena historia clínica. Generalmente estos pacientes, no todos, pero la mayoría de estos pacientes pues son adultos mayores, y se sabe que los adultos mayores pues tienen otras enfermedades, muchos de ellos, y que además están consumiendo muchos medicamentos. Entonces hay que saber todas las enfermedades, todos los medicamentos. Y bueno, esto es súper importante, y aquí quizá me salga un poquito del tema, pero es importante. Yo no sé si alguien ha tenido de ustedes, yo sí, pero fíjense lo que dice: tener un dolor o molestia de origen desconocido genera ansiedad. Por supuesto que genera ansiedad, y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que recordar que estudiamos esto para ayudar a los demás, en lugar de decir, oh, ya tiene, y es que me ha tocado ver que hasta les choca. Hay que ser empáticos con los pacientes y sobre todo entender que si han estado multitratados, entre más tiempo tenga o más tarde el diagnóstico, los síntomas van a ser más intensos. Entonces, entre más pronto se diagnostique y se empiece a tratar, no se cura, pero es posible que tenga más posibilidades de controlarse. Entonces, en lugar de juzgar y de pensar, ay, que vaya a terapia, hay que ser empáticos y acordarnos qué estamos haciendo y por qué. Porque si no es así, pues hay que repensar, ¿verdad?, nuestra actividad. Esta diapositiva me gusta porque tiene que ver, porque a veces pensamos que somos como partes separadas, pero la verdad es que somos todo un conjunto. Entonces, las emociones como la ansiedad, el estrés, la depresión y el dolor, todas estas tienen influencia bidireccional. Entonces, son un círculo vicioso de que si ya le está ardiendo, pero además le dicen que no tiene nada,
pero que le sigue ardiendo, pero que vaya a terapia, pero que solo lo estamos haciendo más grande. Y esto nada más aquí lo menciono porque esto no es solo para los pacientes, creo que es para todos. Entre más estemos sintiendo esto todos los días, las más veces posibles, que estemos de este lado, va a ser más fácil que no estemos, o sea, que no caigamos, porque igual estrés va a haber, o sea, el estrés está, lo que les decía, es diferente la forma en que reaccionamos al mismo estímulo, de acuerdo a nuestra experiencia. Pero esto lo digo porque para entender a los pacientes que de ninguna manera están tomando la decisión, número uno, tampoco es su culpa, pero lo que sí, si nosotros entendemos esto y nosotros le explicamos al paciente, en la medida que el paciente empiece a entender cómo funciona, no se va a curar, pero va a ser más fácil eso, que entienda y que deje de estar generando más ansiedad. O sea, si le vamos quitando así rayitas en la ansiedad, la verdad es que parecería muy raro, pero le vamos a ir ayudando más a los pacientes y nos ayudamos nosotros también. Entonces, miren, aquí lo que dice es que hay tantas teorías, hay tantos estudios, que si lo causa esto, que si lo causa aquello. Entonces, todavía no se sabe exactamente bien a bien qué lo causa, por lo tanto, el tratamiento es realmente complicado. Y de acuerdo a las otras enfermedades que tenga y al apego al tratamiento va a ser el resultado. Esto tiene que ver también con la confianza que el paciente tenga con el médico. Si el paciente no se siente eso, confiado, con confianza, va a ser muy complicado que se apegue al tratamiento. Y bueno, no hay un tratamiento estándar como tal, por lo que ya les había dicho. Y súper importante explicarle al paciente que el tratamiento va a ser sintomático. Hay que explicarle todo lo que podamos, lo que sabemos, cómo funciona, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, y a lo mejor que no se va a tomar algo y que se lo va a quitar, pero que si razonablemente hace todas las indicaciones, va a llegar un momento en que va disminuyendo y se va a ir sintiendo mejor. Si nosotros lo entendemos, le podemos explicar. Si no lo entendemos ni lo aplicamos, pues no nos va a creer. Y lo que les decía hace ratito, si ellos entienden la influencia que tienen las emociones, pensamientos y el comportamiento, si ellos entienden bien lo que está pasando, puede ser más fácil que disminuya su ansiedad. Y al final es de lo que se trata, que podamos, cada vez que lo veamos, darle más herramientas para que se le vayan quitando los niveles de ansiedad, ir bajando. ¿Qué no debemos hacer? Bueno, pero esto con ningún paciente. En este caso, pues biopsia no, porque ya sabemos que el diagnóstico no es por biopsia. Estas pastitas de colores, pues yo no se las recomiendo a nadie porque también, ahorita no me pueden contestar, pero casi siempre les pregunto si se han cepillado los dientes con unas pastas de colores y hay unas con chispitas, y les pregunto cómo les queda la boca, la sensación, y la mayoría de las veces dicen que sienten la boca súper limpia, o sea, tan limpia que no tienen saliva, tan limpia que la sienten como de cartón, así muy bonito, dicen, y que después empiezan a quitar así como, les queda esfacelado, así como capitas blancas de lo abrasiva que puede ser. Entonces esa no se la recomiendo a nadie, menos a estos pacientes, a ningún paciente en realidad. Bueno, no andar medicamentos. Pues no, porque no. Esta la puse porque muchas veces, a veces por querer ayudar a los pacientes, híjole, yo creo que es lo más válido cuando veamos a un paciente que no sabemos qué tiene, es decirle, ¿sabe qué? No sé qué tiene, lo voy a referir, para que nos digan qué tiene y que todos estemos contentos para saber qué hacer y qué no. No hay que decirle, mire, tómese estas pastillas en 2 semanas, venga. Use este enjuague bucal, lo cual tampoco recomiendo. Los especialistas, por ejemplo, los periodoncistas, que tienen sus muy buenas razones por su tiempo indicado, ok, pero el resto de la población como tal, yo no. Y que el paciente no use estos remedios, porque son súper abrasivos además. Entonces, pues no solo decirle, use esto, que sabemos que no solo no le va a ayudar, sino que además le puede causar otras cuestiones,
No hay que recetarle nada más por recetarle y que venga en 2 semanas a ver si se le quitó. ¿Por qué no se trata de eso? Es solo saber qué tiene y en base a lo que tiene darle el tratamiento. Y si no sabemos qué tiene, qué padre, porque ya encontramos algo que no sabemos qué tiene, pero ya lo encontramos. O sea, ya fuimos capaces de ver que hay algo que no es normal. Siguiente paso, referir al paciente. Me parece que eso es la mitad del camino recorrido. Tratamiento, pues hay muchos que son farmacológicos, no farmacológicos, hay tópicos, hay sistémicos. Lo que sí le podemos o debemos incluso hacer al paciente es, sí, por supuesto, el apoyo psicológico y psiquiátrico, definitivamente, no solo los pacientes, en realidad todos deberíamos hacerlo. Los factores locales y dieta, quitar todos los factores que estén traumatizando, por ejemplo, pulir los dientes, quitar el sarro, ¿cómo podemos mejorar las condiciones bucales? Que el paciente tome suficiente agua, por ejemplo, explicarle cuál es una buena higiene bucal, explicarle que hay que usar una pasta dental sin abrasivos, sin detergente, quitar los bordes filosos y mejorar en la medida de lo posible las condiciones sistémicas. Aquí es súper importante tomarse el tiempo de explicarle al paciente en la receta, porque si solo le escriben la receta y se la dan, no necesariamente lo van a cumplir. Hay que explicarle paso por paso y con manzanitas, claramente. Entonces, porque no es lo mismo que le digan, vaya a tomar suficientes líquidos. Hay que hacerlo súper aterrizado. Entonces hay que decirle cuántos vasos con agua. A veces funciona muchísimo y no sé si ustedes, pero yo es que me choca no poder hablar con ustedes, porque cuando les pregunto, ¿cuánta agua toman al día? Me contestan unas cosas muy extrañas. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo, con qué cara van y le dicen al paciente, tome suficiente agua? Si nosotros entendemos el beneficio de tomar cierta cantidad de agua al día, si realmente lo entendemos, cuando se lo expliquemos al paciente sí nos va a creer. Pero si no se nos nota que sabemos y aplicamos el beneficio, no nos va a creer. No es magia, así es. Entonces, por ejemplo, del agua, no es tome líquidos, es de acuerdo al paciente cuántos vasos de agua. Hay una cosa que funciona con los pacientes y yo les digo, en lugar de pensar que van a hacer, por ejemplo, 8 vasos de agua, piense en que van a hacer 2 litros de agua. Y entonces se pone un botecito de litro y se lo toma en el transcurso de la mañana y el otro que sea en el transcurso de la tarde. Y va a ser más fácil con el paso de los días que esté tomando el agua suficiente, la que sea que cada quien necesite, de acuerdo a sus condiciones. Ahora, hay un dato súper importante, que si el paciente, por ejemplo, no tuviera suficiente saliva y está tomando traguitos de agua cada rato, no le va a servir, al contrario. La poca saliva que tiene la va a barrer, entonces se va a exacerbar todavía más esa falta de saliva. Entonces hay que tomar más agua para que no es que tome agua y se alivie, es que toma agua para que las glándulas tengan con qué producir saliva. Y hay que darle un tiempo también para que el cuerpo pues haga su trabajo. Pasta sin detergente, frutas y verduras y por supuesto ejercicio. El ejercicio, no hay persona sana sin hacer ejercicio, o sea, no hay de otra. Todos los días hacer ejercicio. Luego preguntan, casi todos, o dicen que se salen con la comadre y que caminan pues no, les digo, tiene que ser un horario. Y tiene que ser que tengan, y no es con la ropa que traen y guaraches, tiene que ser el horario y tiene que ser que preparen su ropa que van a hacer para el ejercicio. Si pueden estrenar, que estrenen para que se motiven y que hagan la misma actividad todos los días, la que sea que cada quien pueda. Y no tiene que ser algo pesado, sino que sea el ejercicio feliz, o sea, lo que más le guste a ese paciente, pero que lo haga todos los días y que trate de tener horarios. Esto es para todos los pacientes. En realidad, esto ayuda, bueno, para todos nosotros. Si lo aplicáramos, de verdad puede funcionar más. Y por supuesto, pues las vacaciones. Las vacaciones también son súper recomendadas. Aquí nada más tengamos en cuenta de que el estrés no es consciente, es totalmente inconsciente. Entonces es muy molesto que tengan una afección y que le digan, no, pues es que está usted estresada, vaya que le den un masaje. No funciona, no es así.
traten de ser más empáticos y entender que es una entidad mucho más compleja que esto. Y los pacientes, si les ha tocado ver a uno, realmente es muy fuerte ver cómo los pacientes, una señora lloraba y decía que así ya no quería vivir, porque realmente la pasaba muy mal. Entonces hay que ser, sí, más conscientes de ellos, saber escucharlos, tampoco es todo el día, un ratito, nada más que el paciente entienda que sí lo están escuchando. Y un dato importante, cuando vayan a hacer su receta y por alguna razón vayan a recetar, no sé, antimicóticos, porque he visto también que eso lo hacen al revés y no les funciona. A veces los pacientes, cuando llegan con todas estas recetas, a veces en una de esas recetas ya está el tratamiento que requerían. La diferencia es cómo lo explicaron o cómo no lo explicaron y entonces no funcionó. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el antimicótico le dijeron, pues haga uno o dos veces al día, y fue todo. Pero la diferencia está en que, así, punto número 1, aseo bucal, punto número 2, dejar pasar 5 minutos, realizar el enjuague y con punto y coma y mantenerlo en la boca y hacer buches y después escupir y luego no enjuagar después de, no consumir, ¿saben? Esas cosas que nos parecerían como obvias, esos son los puntos claves y a lo mejor eso les puede hacer la diferencia en un tratamiento. Entonces hay que ser súper claro con los pacientes, explicarles y pedirles que nos expliquen qué es lo que va a hacer. Eso les puede ayudar en general. Híjole, y mi presentación era chiquita, ya me voy a apurar. Ok, vamos a dejar ese tema ahí a un ladito. Y les puse estas imágenes porque, bueno, ya hablamos de medicina bucal, pero hay muchísimas cosas que me gustaría decirles. Este es un pequeño resumen de cuando encontramos o revisamos un paciente, ¿qué le revisamos al paciente? Entonces, a mí me gusta decirles a mis alumnos que cuando van a describir las características clínicas, se imaginen que me están hablando por teléfono y que me están diciendo lo que ven para que yo me pueda imaginar lo mismo que ellos están viendo. Así tenemos que ser cuando describimos al paciente. Esto es alguna de las cosas que le preguntamos. Ya encontramos la lesión. En este caso, a veces son indoloras. Entonces, a veces los pacientes no se han dado cuenta de lo que tienen. Entonces, hay que preguntar cómo inició, sobre todo qué ha usado, qué ha tomado, porque hay historias muy raras de que se ponen aquí remedios y a veces eso les cambia el curso, por lo menos la clínica, y sí le cambia un poquito la cara. El tiempo de evolución es súper importante. Esto, bueno, es que no podemos saber a veces, porque si el paciente no se había dado cuenta, pues no nos va a poder decir. Pero miren ahí la importancia de que estemos revisando a los pacientes cada 3 meses, si son pacientes con algún factor de riesgo, cada 6 meses en pacientes saludables, y hay que estarlo revisando cada que el paciente va, y necesitamos explicarle eso al paciente para que vaya y para que podamos ayudarle, porque si así fuera, podríamos estar diagnosticando las entidades de manera temprana. Si el paciente lo asocia a algún trauma o medicamento, a un evento, y luego describimos cuál es la lesión. Entonces, si tiene una úlcera, una mácula, una pápula, una placa, la lesión que tenga hay que describirla, los bordes, si están indurados o no, el color, si es homogénea, los bordes son importantísimos. Y qué tanto ha crecido o en cuánto tiempo ha crecido o se ha sido limitado. Si sabemos describir una lesión, si sabemos describir las características clínicas de una lesión, tenemos mucho camino recorrido. Porque cuando vemos las lesiones, no es de que la veamos y veamos que el dibujito es igual, sino que sepamos describirla y vamos a entender cómo se comportan las lesiones. Dependiendo de su origen, tienen comportamientos muy particulares. Y con la descripción clínica podemos avanzar muchísimo en la sospecha del diagnóstico. Entonces, en la cavidad bucal podemos encontrar desde pigmentación fisiológica, que es muy frecuente. Estos son casos unos diferentes. Infecciones por hongos, como que miren la eritematosa, cómo está en el dorso de la lengua, y tiene esta imagen en espejo, que es muy particular, de que como está pues en contacto, pero aquí, miren, aquí tiene otras partecitas, otras plaquitas blancas, que esta podría corresponder a la hiperplásica,
las lesiones que les decía. También podemos encontrar como tumoraciones, en este caso era un neurofibroma, y ser parte de una alteración más grande, pero que también se ve en la cavidad bucal. Y luego estas lesiones muy monas, que son muy cotidianas, todas bonitas. Esta nada más la puse como para recordarles que todos los tejidos por disciplina, todos los tejidos, aunque clínicamente sabemos el diagnóstico por disciplina, se debe corroborar y se debe de analizar patológicamente. Y lesiones vasculares que pueden tener manifestaciones en la cavidad bucal, pero también en el sistema digestivo, como en este caso, que es un síndrome que tiene un nombre muy chistoso, pero bueno, podemos usar el de nevo aulado. Sí, por supuesto no se hace biopsia porque es lesión vascular, eso era para ejemplificar cómo están los vasos ahí formados. Y luego estas lesiones, que si se fijan, tiene aquí ya una cicatriz de que tuvo un procedimiento quirúrgico, no necesariamente es quirúrgico. Por ejemplo, son síndromes de Michelson-Rosenthal, y su particularidad es que tiene granulomas, bueno, estos granulomas. Y miren cómo se ve un aumento de volumen del labio y va a tener lengua fisurada y puede tener otras alteraciones. En este caso el diagnóstico, por supuesto todos son con características clínicas que nos hacen sospechar de, y los siguientes, pues ya sabemos que necesitamos biopsia en este caso, entonces sí se toma biopsia. Estos casos, por ejemplo, estas múltiples máculas pigmentadas que están en todo el dorso lingual, que son pequeñitas, pero como se juntan unas con otras parecieran más grandes, y en la mucosa labial también, igual son pequeñitas, pero se juntan unas con otras y parecieran que están más oscuras, pero en realidad no lo están. Entonces, si conocemos que hay una entidad que puede tener múltiples máculas y que además puede tener unas rayitas en las uñas, que se llama Lauyer-Hunziker, sabemos que el diagnóstico es clínico, entonces si sabemos eso, será suficiente. Pero si tenemos duda y se parece a otro de los síndromes que se manifiesta como máculas, pero alrededor de la cavidad bucal y que sabemos que tiene una implicación sistémica, esa es otra historia. Este ya lo vimos. Bueno, esto yo creo que todos se lo saben. Esta lesión, por ejemplo, que es pigmentada, que parece que tiene bordes muy regulares, pero por el tamaño, la localización y las características, clínicamente nos hace sospechar o tener 3 diagnósticos. Ahí la cuestión es que uno de esos 3 diagnósticos es mandatorio realizar biopsia, entonces hay que tomar la biopsia. Aunque en ese caso no lo es, ese es un nevo. Ya casi acabamos. ¿Ok? Y hay otros casos que necesitan la correlación clínico-patológica. Digo esto porque a veces, ustedes no, pero a veces, que mandan la laminilla y ya así como magia, que es, no siempre es así, porque a veces la histología, sí, la histología de información, pero la clínica y la radiografía son fundamentales en algunos casos. Ay, creo que es la siguiente. Ok, aquí en la histología, si se fijan, son todas estas células gigantes multinucleadas y tienen ahí los eritrocitos. Ok, pero con esto, pues pueden ser muchísimas opciones, porque esta histología es muy semejante en las lesiones de células gigantes, básicamente es casi la misma. Oigan, se me pasó la imagen radiográfica. A ver si está más adelante. Está muy bonita. Entonces, era una lesión de células gigantes, lesión central de células gigantes, que abarcaba toda esta zona, que se ve todo radiolúcido por la destrucción. Aquí ya no tenían la expansión, ya estaba en tratamiento, entonces ya no estaba tan grande. Fue súper importante, sí está la biopsia, pero la correlación clínica es muy importante, porque eso va a determinar el tratamiento. Y en este caso el tratamiento es que se le pone un medicamento intralesional y se va reduciendo hasta que se forma todo el hueso. Este es un caso que cuando yo lo vi, le iban a quitar todo el maxilar por la lesión. Pero entonces luego se me ocurrió preguntar que por qué. Y entonces sí, el diagnóstico de la biopsia, si se fijan, esta es otra cosa súper importante. No va a salir lo mismo si le toman aquí, o si le toman aquí, o si le toman acá.
O a lo mejor sí, pero no necesariamente va a ser representativo o no necesariamente va a tener toda la información que necesitamos. Entonces, en este caso sí parecía como lesión fibroósea, pero lo que también tenía es que tenía todos alterados los niveles sistémicos y resultó que tenía adenomas. Entonces, si no me ven, ahorita prendo la luz. No contaba con eso. Entonces, cuando revisaron todos los laboratorios, vieron que en realidad tenía unos adenomas que estaban causando muchísimas más alteraciones y el tratamiento como tal no iba a ser quitarle esta lesión, sino tratarlo de los adenomas y entonces esta lesión iba a ir involucionando, quizá no por completo, pero después iba a permitir una remodelación ósea. Entonces, pongo esto porque es muy importante. Sí, la biopsia, sí, pero se tiene que hacer una correlación siempre y se tiene que analizar todo el paciente. Y este caso también me parece súper importante porque vean esto, que a simple vista parecerían restos radiculares que están ahí queriendo, como de reacción a cuerpo extraño, y del otro lado también un poquito y un aumento de volumen. Y miren en la radiografía cómo se ven estas lesiones radiopacas, múltiples, muy pequeñitas. Se ven aquí como que se quieren ver aquí, acá y acá. Y esto corresponde a una displasia ósea florida, porque están los 4 cuadrantes, pero podría confundirse con restos radiculares, por ejemplo. Aquí lo muy importante es que al principio, en lugar de estar radiopaca, se ve radiolúcida. Si diagnosticamos desde un principio con una radiografía, sabríamos que no se requiere biopsia y que el tratamiento es mantener la salud del paciente, quitar focos de infección y en la medida de lo posible no hacerle tratamientos quirúrgicos. Lo que les decía es que entre más sepamos, aquí está la histología de las lesiones. El tejido conjuntivo y todas estas estructuras mineralizadas que están queriendo formar ahí tejido mal hecho, que en este caso parece cemento, y unos pedacitos como de hueso que no están bien hechos. Entonces, ¿por qué les mencioné eso? Porque lo que les decía hace rato, que sí parece raro, pero deja de ser raro en la medida que lo conocemos. Y les pongo o alguien me dijo, un alumno, es como el bochito amarillo, doctora, de que no lo vemos, pero cuando te dicen, si ves un bocho amarillo, y entonces automáticamente, bueno, no sé si ahorita todavía exista, pero si empiezas a poner tu atención en algo, entonces empiezan a aparecer, y no es que aparezcan, ya estaban, solo que ya los puedes ver. Por eso es importante que conozcan, entre más sepan, de ninguna manera se trata que hagan el diagnóstico, lo más importante es que sepan lo que puede haber, que puedan ver lo que no está bien y que refieran al paciente y que no le digan, es que a lo mejor usted tiene tal o cual. No. No sé qué es lo que tiene, me gustaría que lo revisen y que nos den el diagnóstico. Eso es súper diferente, porque aparte con internet ya se están metiendo y averiguando y entonces, si eso no les ayuda. Ok, como conclusiones, pues conocer todas estas entidades nos va a poder atender y dar un mejor servicio a los pacientes. Por supuesto, el diagnóstico temprano va a mejorar la calidad de vida del paciente. Y la salud bucal, recordar que es parte fundamental de la salud en general. O sea, si no estás bien de la cavidad bucal, es muy complicado comer, por lo tanto es muy complicado nutrirte y afecta también emocionalmente y es un círculo vicioso y entonces, por ejemplo, en los adultos mayores se ha visto que si tienen esta afección emocional, pues tampoco tienen muchas ganas de cepillarse o de tener higiene bucal y eso va a causar otra cosa. Entonces, recordar que es importante para nosotros y para poder explicarles, todos los pacientes son diferentes y nosotros debemos adecuarnos a sus necesidades. Y lo que les decía, dejan de ser raros en la medida que los empezamos a conocer. Y creo que ya, la exploración bucal sigue siendo la herramienta, sí, el estándar de oro para un buen diagnóstico. No necesitamos saber qué es. Lo más honesto es decir, no sé, o a lo mejor no sé. O bueno, sí, pero lo voy a consultar. Y casi siempre se trabaja en equipo. Entonces, tienes profesionistas con los que casi siempre te reúnes y consultas casos, porque uno no lo tiene que saber todo, porque creo que sería imposible.
Entonces ahí tiene todo que ver la humildad de decir, pues no lo sé, pero no sé qué tiene, pero me voy a poner a estudiar o voy a preguntar y a ver qué le puedo ofrecer. Siempre pensando en lo mejor para el paciente. Creo que si tenemos eso claro, ya tenemos mucho camino recorrido. Y lo que les decía, pues es que si no sabemos, pues no lo podemos, o sea, si no lo conocemos, no lo podemos reconocer. Y pues, listo. Gracias por su atención. Eso es todo. ¿Todavía están ahí? Ya sí, doctora, aquí estamos todos, ¿no? Aquí estamos escuchándola. Bueno. Muchas gracias. De hecho, ¿tiene alguna pregunta, doctora? ¿Le parece bien si las leemos? Si no me la sé. Gracias. Pregunta el doctor Arturo de la Parra. ¿Qué tratamiento hay que seguir en lenguas fisuradas? El doctor Arturo de la Parra, que estaba compartiendo su pantalla. Lengua fisurada. Es que vimos dos diferentes. Por ejemplo, tendríamos que aclarar que dentro de las variantes de la normalidad, una de las variantes de la normalidad se llama lengua fisurada. Generalmente es secundaria a la lengua geográfica. Entonces, la lengua geográfica la empezamos a ver desde que son chiquitos los niños, van pasando los años y cuando ya son mayores, se empieza a desaparecer la lengua geográfica. Voy a tratar de ser breve, ¿eh? Cuando está en la zona eritematosa de la lengua geográfica, es como las estrías de la piel. Se colapsa el tejido conjuntivo después de muchos años y entonces al colapsarse, pues el epitelio también se mete y eso clínicamente nosotros lo vemos como fisuras. Eso es en las variantes de la normalidad. Entonces, esa como tal no requiere tratamiento porque es una variante de la normalidad. Los tratamientos que damos en general es quitar los agentes traumáticos, los que ya le dije, no cepillar la lengua, tener buena higiene, ser gentil, no tallarse, como tal no requiere. Pero luego, la otra que vimos es una lengua fisurada, pero asociada a los granulomas y es parte de un síndrome. Esa es otra historia. Hay que tener bien clara la diferencia. Nunca dije que fuera fácil, pero sí son diferentes. Y ya. Gracias, doctora. Sí, hay, bueno, muchas felicitaciones. Y aquí hay otra pregunta.